Buenos días, Señor. Nuevamente agradecidos con tu bondad, con tu misericordia, con un despertar contigo, Señor. Y un despertar también con nuestros hermanos en Cristo, con aquellos que se unen para, como hijos amados, obedientes, dóciles a tu palabra, la buscan, Señor. Y en ese sentido, te pido porque con el escuchar tu palabra haya una docilidad, haya una humildad, haya un reposo en ti, Señor. No escuchar lo que tú dices para luego partir a la calle, al mundo, a hacer las cosas conforme a lo que nosotros decimos. Hay una barrera, hay una distancia en muchos que te escuchan, Señor. Que te escuchamos en un momento dado, porque no nos vamos a eximir como que si jamás lo hiciéramos. Hay esa barrera que nos impide gozar de tanto de ti, porque escuchamos lo que tú dices que hagamos, pero después acatamos lo que nuestra propia alma dice que hagamos. Y muchas veces, muchísimas veces, apartados de lo que tú dices. Señor, no es lo que tú quieres. Obviamente tú no quieres que vivamos así, conforme a lo que nos parece, sin someter nuestros pensamientos. Y ahí es donde comprendemos bien el sentido de tu palabra cuando dice que nuestros pensamientos están cautivos a Cristo Jesús. Están bajo su poder, bajo tu mandato, Señor Jesús. Cuando tu, cuando tu voluntad prima sobre la nuestra, está por encima de la nuestra, determina qué hacer y no la nuestra. Señor, no podemos admitir en nosotros mismos, y ahí en ese sentido ser bien exigente con nosotros mismos, no podemos admitir que tú digas y nosotros no te hagamos caso, que tú determines y nosotros digamos no, esa es mi manera. No podemos permitirnos esto. Eso está y debe ser parte fundamental de una voluntad firme con respecto a ti, Señor, a favor de ti, a favor de todos los planes que tú tienes para nosotros. Es decir, ya no más contender con tu voluntad, contender con tu espíritu, ya no más contender con la verdad. Es más, Señor, si lo que tú dices va en contra de lo que nosotros queremos, en vez de reñir, tenemos que humillarnos delante de ti. Es más, para que no hagamos las cosas sin gozo, Señor, orar y decir, Señor, te confieso un pecado. Este pecado que a veces nosotros no advertimos y que no contenemos y te confesamos este pecado, Señor. No estoy afín a tu voluntad. Y si cumplo tu voluntad es a regañadientes, no con esperanza, no con convicción. Y eso es un pecado también, porque no solamente es incumplir tu palabra, que es obviamente un pecado, sino el cumplirla sin convicción, con el corazón desviado, porque no estoy siendo auténtico, no estoy siendo fiel creyente, no tengo esperanza en ti. Perdona cuando, sabiendo tu palabra, a veces la obedecemos, pero en mi corazón, en nuestro corazón está hacerla porque, bueno, con molestia. Porque si molesta es porque todavía la carne tiene gobierno. Cuando estamos sometidos a ti por entendimiento, porque con un entendimiento renovado espiritualmente, sabemos que tú siempre tienes la razón. Sabemos que aunque nos cueste, que es lo difícil, lo que va en contra de nuestros quereres, es lo correcto, eso es lo que nos da gozo. Tenemos gozo en que lo que tú dices es cierto y nos irá bien si guardamos, meditamos esta palabra, esta ley, la ponemos en práctica y por eso siempre hemos prosperado en todas las cosas, Señor. Ya nuestro gozo está en el resultado que tú darás, porque tú sí tienes la razón y no en saciar nuestros apetitos momentáneos, Señor, en nuestras fórmulas, en nuestras maneras. Vivimos de esperanza en esperanza, dando pasos de fe, creyendo que tú siempre tienes la razón. Señor, hoy venimos a buscar en tu palabra eso, la confirmación que tú siempre tienes la razón y
que si nuestro ánimo riñe con tu palabra, lo tenemos que llevar a oración, pidiéndote perdón por empecinarnos y más bien rindiéndonos a ti, porque te creemos, porque tú nos amas y sabes exactamente qué es lo bueno para nosotros. Señor, hoy llénanos de tu palabra, bendícenos con el fruto de tu sabiduría, que dará fruto en nuestra vida, por supuesto. Señor, aquí estamos rendidos delante a ti y esperanzados en ti. Hoy bendecimos tu presencia en este lugar y tu bendita palabra que nos instruye, nos corrige, nos salva de muchos males y nos da eternidad también porque creemos en ti y en tu palabra echamos la red. En nombre de Jesús te bendecimos y bendecimos tu palabra. Amén. Amén y muy buenos días a todos. Y en fin, esta palabra debe ser muy alentadora para que hagamos algo que es bien raro. Casualmente, antes de empezar a orar, quienes ya estábamos allí, con ellos hablaba algo muy curioso. Miren que hay mandatos que deben ser para nosotros de alegría y cómo nos cuestan. Y uno de esos es depende de Dios. Depende de Dios. No te preocupes, Él luchará por nosotros. Oye, ¿cómo nos cuesta? Y haciendo una analogía, mientras tanto vayan buscando la carta de Santiago capítulo 4. Mientras buscan Santiago 4, haciendo una analogía, y para que veamos qué tan absurdos podemos ser nosotros, los creyentes. Si para nosotros parecería como fuera de orden que a un niño le dijéramos, mira, hijo mío, te ordeno que comas lo que más te gusta a ti, tu, tu plato favorito, y que después duermas con papá y mamá, te vamos a poner la temperatura adecuada y para que estés con nosotros. Y a nosotros nos parecería absurdo que el niño pequeñito que ama esas cosas diga, no, yo no quiero eso. Quiero comer algo que no me gusta, quiero dormir solo, pues. Nos parecería raro, ¿verdad? Pero si estoy ofreciéndote lo mejor, deleítate con nosotros, con el alimento que te damos, con nuestra compañía. No, 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 no. Esa respuesta nos parecería absurda. Pues si así nos parece absurdo esto, al Señor le parece absurdo cuando Él nos ordena, descansa en mí, confía en mí, déjame hacer yo. ¿Y cómo nos cuesta difícil? ¿Cómo nos resulta tan desafiante a nuestro ego descansar en Dios? El tema de hoy se titula Iniciar de rodillas para terminar en pie y no de pie para terminar de rodillas. Todo este título largo, ¿sí? Y que parece un juego de palabras, ¿no? Repetitivo, reiterativo, para decir, oye, ¿qué problema? Porque queremos empezar de pie sobre nuestras ideas y no de rodillas ante el Señor que nos instruye, que nos fortalece. Y por eso terminamos de rodillas ante el mundo. Terminamos a veces suplicándole al mundo. Santiago 4, versículo 10, nos dice muy claramente esto. Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero ¿cómo vivimos nosotros nuestra vida muchas veces? Levantémonos delante del Señor y Él nos tiene que exaltar. A veces pensamos así. No, vivamos humilde delante de Él, reconociendo que le necesitamos. Y ya que estamos ahí, ¿en qué contextos inmediatos se puede ver esta instrucción de Santiago 4:10? Ahí mismo en Santiago 4, pero vamos a ver tres versículos antes, el 7, el 8, el 9. Porque, ¿qué significa humillarse delante de Dios y Él los exaltará? Bueno, el 4, Santiago 4, el 7 al 9 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, sométete a Dios, descansa en Él. Resiste, no le hagas caso al enemigo. El enemigo huirá de vosotros si se someten a Dios, si nos sometemos a Dios, si resistimos a sus trampas, a sus invitaciones, a sus inmoralidades, a sus pésimas ideas, a sus tentaciones. Empecemos por allí. Pero muchas veces nos sometemos al enemigo por estar de pie sobre nuestros propios deseos, porque estoy de pie sobre mí, o más bien de pie sobre mis debilidades, sobre mis deleites, sobre mis gustos, sobre mis caprichos.
Sigue diciendo Santiago 4 ahora los versículos 8 al 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí es evidente, o sea, ¿a qué te acercas cada día? Al ponerte de pie a los deseos de tu ego, de nuestros quereres, de nuestros apetitos, caprichos, debilidades. Más bien dice, acerquémonos a Dios. Y Él está aquí para acercarse a nosotros, porque Él no nos impone, nuestro Señor nos impone, dice, ahora vas a estar conmigo aunque tú no quieras. Más bien, sigue diciendo el versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí es donde, para ponernos de rodillas ante Dios y después terminar en pie firmes, bien, trascendiendo las dificultades, tenemos que primero limpiar las manos. Estamos de pie sobre nuestro ego tomando lo que no nos debe a nosotros tentar, lo que no nos compete, lo que no nos conviene. Limpiémonos las manos, pero sobre todo, limpias las manos pidiendo perdón, Señor, me gusta tomar esto, no volviendo a tomar lo que me ensucia. No puedes decir, Señor, perdóname por ensuciarme, límpiame porque me voy a lanzar nuevamente al cielo, porque voy al fango nuevamente, no. Limpio mis manos y no toco lo impuro. Y en esto lo doble ánimo. No puedo decirle, Señor, sí y después no. Porque eso es lo que a veces hacemos el doble ánimo. Nuestras oraciones empezamos así con todo. Vamos a hacer lo que Dios dice, pero después mostramos la otra cara de la moneda, el lado oculto de la luna, el lado oscuro de nuestro ser, diciendo, sí, es verdad lo que elige el Señor, pero también tengo otro ánimo, ese otro ánimo, el de no obedecerle, el de estar de pie sobre mi ego y no de rodillas ante Él, debo ya desecharlo. Ese ánimo se cancela y así purificamos nuestros corazones. Es puro porque no es un corazón híbrido o que se navega entre dos aguas, que tiene dos sentires, dos quereres, dos apetitos caminando de la mano, como si pudieran hacer amistad la oscuridad con la luz. Versículo 9 de Santiago 4, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué es lo que me produce el bienestar ahora mismo? Los quereres de mi alma en contra de la voluntad del Espíritu de Dios. Pues bien, si eso es lo que a mí me satisface, más bien tengo que afligirme por eso, lamentar eso, que esa sonrisa por la victoria del ego se convierta en arrepentimiento y ese gozo por el pecado se convierta en tristeza. ¿Saben qué? Me entristece resolver la vida con el pecado. Vamos a Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Y aquí nos da una advertencia, porque cuando no nos humillamos delante de Dios, somos soberbios delante de Él. Eso es así. O somos humildes o somos soberbios. Y cuando somos soberbios delante de Dios, ¿sabes qué? Lo triste es que somos bien humildes ante el pecado. Somos tan soberbios delante de Dios que somos bien humildes, dóciles, sirvientes del mal. De Satanás, sí, vamos a hablarlo así. Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos advierte sobre esto. Dice, cuando viene la soberbia ante Dios, por supuesto, ¿no? Siendo lo super yo. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, los que son humildes delante de Dios. Recuerden que ante quien yo me postro, me confiere. Si me postro delante de Dios, me confiere su perdón, su misericordia y su sabiduría. Si me postro delante del mal, no me va a dar lo mismo. Me va a dar su reprimenda, su humillación, su burla, su escarnio. Me va a dar, de repente, para que siga humillado delante de él, algunas fresas, algunas uvas, alguna vianda momentánea, alguna libación. Pero eso es para que humillados más delante del mal, llegue el momento en que ya nuestras rodillas no se puedan desdoblar o están dobladas ante el mal y por eso ya no podamos levantarnos. Es más, por eso es que muchas veces el mal, ¿por qué el mal no nos castiga de inmediato? Porque quiere que nuestras piernas ya no funcionen, que nuestro cuerpo ya no aguante. Y cuando estamos ahí doblegados delante de él, entonces ahí sí, viene el abatimiento y no nos podemos levantar.
El Señor, por supuesto, no quiere esto. Y en Proverbios 29, vamos a buscar Proverbios 29, leyendo el versículo 23, vemos que, y esto muchos lo hemos experimentado, me incluyo, que por qué estamos abatidos, por qué estamos sufriendo, por qué tropezamos de nuevo con la misma piedra. Y aquí insistir en este último punto, ¿por qué tropezamos de nuevo con la misma piedra? Proverbios 29-23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde espíritu le sustenta, no, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El primer punto, la soberbia del hombre le abate. ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? Porque no reconozco que esa piedra me hace daño, que esas relaciones me hacen daño, que estos pensamientos de ira, de autosuficiencia, de aires de autosuperación, o sea, superarme sin Dios, me hacen daño. Y no reconozco, no doy el brazo a torcer, no doblo la rodilla y termino abatido. Tropiezo con la misma piedra porque estando allí la busco. Y no, y más veces, a veces ni siquiera es que tropezamos con ella, a veces la pateamos, creyendo que algún día va a ser malva y que no me va a hacer daño, que va a ser blandita. Pero cuando somos humildes, y aquí apelando al título, recuerdan el título de hoy, cuando somos humildes espíritus, vamos a ser sustentados, vamos a ser honrados. Y ahí es donde recordaba el título que es, ¿cuál es la instrucción de hoy? Iniciar de rodillas para terminar en pie y no de pie sobre mi ego, mi autosuficiencia, para terminar de rodillas, por supuesto que no. De hecho, ¿cómo he estado viviendo mi vida últimamente? De rodillas ante Dios diciendo, Señor, instrúyeme. Tú me das la instrucción, descansa en mí. Y yo digo, no, no puedo descansar en ti porque mi ego es demasiado activo y quiere hacer lo que quiera. Hay tanta promesa para quien se humilla delante de Dios. Segunda de Corintios, segunda de Crónicos, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es muy claro. Este versículo es conocidísimo, pero muy desatendido. Tal vez uno de esos versículos tan famosos y tan desestimados, curiosamente. Muy conocido, muy ignorado. Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, ahí queda claro, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, el Señor no dice, humíllate delante de mí, arrodíllate delante de mí, invócame, ora, busca mi rostro, conviértete. No seas aquel que dice, no, yo tengo la razón y por eso no se convierte, porque ¿quién es el inconverso? El que dice, yo tengo la razón. Me va mal, pero sigo teniendo la razón y sigo dándole patadas a la piedra, pero yo tengo la razón y sigo desmoronando mi vida y sigue desmoronándose mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi reputación se sigue haciendo pedazos, pero yo tengo la razón. Bueno, si esa persona se convierte en sus malos caminos, porque se ha humillado, porque ha invocado el nombre de Dios, porque ha orado, ha buscado el rostro del Señor, entonces produce algo maravilloso. Entonces el Señor oirá desde los cielos y perdonará sus pecados y sanará su tierra. Lo levantará. Todo lo que se logra con estar de rodillas delante de Dios. Es increíble todo lo que se logra, pero es también impresionante. Es impresionante todo lo que le negamos a nuestra vida, a nuestras familias, por no doblegarnos, por no decir, Señor, dime, aquí está tu siervo, yo haré. Aquí está tu hijo, no dudaré en hacer lo que me dices. Pero ¿cuánto limitamos la mano de Dios a favor de, miren, en su casa, de sus hijos, de sus padres, por no humillarse delante de Dios? Por eso tenemos que empezar el día, por eso tenemos que empezar el día de rodillas para pues que Él nos levante y no estar levantado sobre nuestro ego para que el mundo nos derribe, porque el mundo le gusta derribarnos. Mateo 7, y esto lo digo
con mucha convicción. ¿Has notado, mientras que busca Mateo 7, que el mundo te ama y te odia tan fácil? ¿Saben cómo uno lo muestra? Lo he visto en dos profesiones, en el arte y en el deporte. Teníamos un Durán que amábamos, un Roberto Durán que amábamos y perdió una pelea. Descuidado, malo, terrible, porque perdió una pelea. Tenemos un artista que nos parece maravilloso. Apenas se sube de peso, le salen un par de canitas. Ah, ese está quemado, ese no sirve. Esa actriz está fea. Ese ya no canta nada. Sus canciones que feas. Bu, bu, bu también. El bu tan fácil. ¿Cómo pasamos del güey al bu tan fácil? Porque nosotros también esa semilla de maldad. Y nos gusta que quienes nos deleitan por un tiempo, donde ya no son, los humillemos. Por eso que Leo Messi en Argentina es amado, odiado, amado, odiado, amado, odiado. Yo he odiado, mañana amado, 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 odiado, odiado, odiado. ¿Cómo somos, verdad? En Mateo 7, y esto es para que seamos claros, no dependamos del mundo, porque el mundo en cualquier momento se olvida de nosotros. Dependamos de Dios que nos ama así, bien tropezados que estamos, pero humillados delante de Él. Él nos perdona y sana nuestra tierra, sana nuestra familia, sana nuestra vida plenamente. Mateo 7, del 7 al 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, ponte de rodillas delante de Dios, pide y se os dará. Busca y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, pide humildemente delante de Dios, pidiendo su guía, por supuesto, porque a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos llenos de ego, o sea, pedimos, pero nuestra alma está de pie. Cuando pedimos y no recibimos, cuando le pedimos a Dios, pero con nuestra alma de pie, diciendo, Señor, esta es la receta para mi éxito. Y espero que se cumpla, no demores, porque si tú eres Dios, tú puedes hacer todo instantáneo. Pidamos humildemente, Señor, si es tu voluntad, muéstrame tu voluntad para pedirlo, porque sé que tú siempre tienes la razón. Y todo aquel que pide humildemente delante de Dios, no parado sobre sus quereres, sobre sus caprichos, sobre sus pecados, recibirá. Y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero si sobre todo sometemos nuestros sueños, nuestros anhelos a la voluntad perfecta de Dios. Ya no más estar parado sobre nuestro ego, porque nuestro ego está parado sobre los pecados, sobre las corrientes del mundo, sobre las tentaciones indebidas. No pararnos sobre lo indigno. Más bien humillémonos ante el Señor, que es santo, es puro, es bueno, que cuando nos ve de rodillas no nos da una patada en la cabeza, como sí lo hace el mundo, que cuando nos ve humillados, entonces se burla de nosotros. ¿Cómo le pasa a los deportistas y a estos artistas que dieron todo hasta que sabes que ya no me gusta? No sirves. Replácenlo, sáquenlo a la banca, que otro ocupe su lugar. El Señor quiere tanto, darnos tanto, solamente nos dice, sé humilde delante de mí. Debería ser un mandato fácil, pero a veces nos cuesta mucho porque le hemos dado mucho poder a la voz de nuestro ego y el ego le da mucha voz al pecado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres darnos mucho, pero también nos instruye que pidamos humildemente delante de tú para que recibamos, que nos humillemos delante de ti para que tú nos exaltes, para que no suframos más la humillación del mundo, porque el mundo nos aplaude hasta que en cualquier momento nos desechan. ¿Y cuántas personas sufren diciendo, tuve el poder, tuve la estima y ahora soy ignorado? Es más, vienen generaciones después de mí y se burlan de mí. Y esto ocurre porque dependemos de lo imperfecto. Dependemos de personas que mientras que les demos bien, mientras que les proveamos bien, mientras damos su deleite bien, cuando ya no, entonces ya no. Pero contigo ese ya no existe. Si nos humillamos delante de ti, tú harás, nos bendecirás. Gracias, Señor, por esta palabra para que corrijamos y examinemos. Estamos poniéndonos rodillas delante de ti para ser levantados por ti o levantados sobre nuestro ego para ser derribados por el mundo. Muéstranos, Señor, para corregir
y si estamos haciendo lo correcto para seguir así y enseñarlo a los demás. Bendecimos hoy tu palabra en nombre de Jesús. Amén.